Vos me decís el ejercicio. Bueno, básicamente a vos te daba la función, ¿no? Con la función, no, en realidad te da el circuito. Vos con el circuito Profe, no se ve la determinabas la pantalla. función. No, ya sé, te Ah, estoy contando porque estoy buscando un archivo. Te decía que te daba el circuito. Con el circuito vos determinás la función de la salida, ¿no? sí. Con la función de la salida completás la tabla de doble entrada, porque vos ya sales con la salida, cuántas entradas, cuántas salidas tenés. Sí. Estoy buscando. Y una vez que tenés la tabla armada, tenés que verificar a qué corresponde cada una de las codificaciones de entrada, cómo se mapea en la salida. La que estoy buscando. Este es... Pasa que había varios, por eso, varios parecidos. Bueno, ahí tengo. Ahí estamos, ahora sí. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, profesor. Aquí en internet no anda muy bien. Ya llega, me empujones. ¿Por qué tenemos tan pocos alumnos? ¿Qué pasa con los demás? A ver, tenía varios conversores. De, te decía, del circuito vos sacás, uy, del circuito vos sacás las ecuaciones de las salidas. Estas ecuaciones de la salida te identifican a las columnas de la tabla. Vos ya sabés por en sí el circuito cuántas salidas tenés. Ahí apareció el circuito. Bueno, ya te decía ya el circuito cuántas entradas tenés y cuántas salidas tenés. Entonces acá determina la función de W, que es la suma entre A por B más la suma de A por C por D, ¿no? Ahí obtenés la suma de esta, la ecuación de esta. Así haces con todas las salidas y después tenés que volcar la salida en la tabla. Que básicamente es, esto te indican dónde están los unos, es decir, va a haber uno en W cuando A por B sean 1 y no me importa lo que valga C y D. Entonces, donde A por B valga 1, A por B valga 1, no importa lo que valga C y D, son todos unos, son estos 4 unos que están acá. Y después va a valer 1 donde A por C por D valgan unos. Bien, el único caso que se cumple es en este. A por C por D, en realidad en este de abajo no. En este de abajo, este último también, pero ya está puesto el 1, así que no te afecta. Así volcás todas las funciones en la tabla. Una vez que tenés armada la tabla, ves cómo se relacionan estos. Es decir, esta codificación, normalmente el más fácil es la codificación del 0.
porque el 0 es el que generalmente la mayoría de los códigos se representa con 0 y en otro código puede llegar a tener otra codificación. Entonces, en este caso te dice que el 0 se representa como 3. Ahí ya te da la pauta que puede ser la salida un exceso en 3. Tenés que ver a qué correspondería la entrada ahora. Si es BCD, si es 2421, entonces si este está accedido en 3, ¿qué número sería? Si este es 7 menos 1, va a ser 4. ¿Sí? Acá tengo esta codificación 5, está excedida en 3, o sea, me está representando el número 2. ¿Eh? El número 2 en este caso está representando acá en el 2 que está más arriba, que en el 8421 no puede existir esto, porque esto valdría 8. En Gray tampoco podría existir. Te queda 2421 o Aiken. En Aiken no existe esto, porque si vos te acordás, Aiken de 0 a 4 es como el binario. Entonces vos estás representando el 2 con el 2 de arriba, o sea, el 2 del peso superior. Entonces la única codificación que te queda es 2421 en exceso en 3. Con todo va a tener lo mismo. ¿Entendés? Por ejemplo, este era otro de los que tenían. Tener las funciones, hacer volcado, comparar la entrada con la salida. ¿Se entendió? No sé si me está preguntando alguna pregunta. Sí, profe, se entendió. Buenísimo. Tan poca gente, estamos, 15 alumnos y hoy tenemos un tema interesante. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Consulta sobre el tema del parcial. De todas formas, cuando se le entregue la nota va a figurar ahí, creo que abajo, quién corrigió y pueden hacer una consulta particular sobre la corrección en sí. ¿Sí? Profe, ¿y el recuperatorio es a fin de año de Y este par? bueno, esto ustedes saben que cambió todo, nos cambió cambió la vida básicamente. Y la planificación está también ahí. En principio iba a ser después del cuatrimestre, o sea, en principio deberíamos tener 2 parciales antes y tomar ya un recuperatorio de esos 2 parciales sobre el final del cuatrimestre, pero no se puede. Así que seguramente vamos a hacerlo para el final del cuatrimestre, final del año, el segundo cuatrimestre. ¿Sí? Supuestamente se está estudiando ya un protocolo de vuelta a clase a nivel UTN, pero yo lo veo, la mayoría con lo que hablamos, lo vemos verde todavía. Lo más probable es que se vuelvan ciertas actividades de laboratorio y cosas así que no requieran de mucha gente, pero las clases así magistrales en aulas, aparte nosotros tenemos 70 alumnos, 50 alumnos, ustedes vieron lo que son las aulas, son pequeñas, están todo encimado, en época de exámenes, está complicado. Entonces, en función de eso, seguramente en el segundo cuatrimestre vamos a replanificar cuándo serían los parciales. En principio, la idea es respetar la cantidad, lo que se modificarían serían las fechas, ¿sí? Las instancias de recuperatorio. La verdad que todavía no lo vimos. ¿Qué pasa post parcial, Lucas? ¿Cuál sería la pregunta? De poca gente era. Ah,
Porque le rindieron, se olvidaron ya, terminó. No, el hecho es que, bueno, viendo un poco las notas, nos asombró que en sería la evaluación que hicimos la semana, hace 20 días, un mes, que era la evaluación de diagnóstico, que incluía incluso la parte de secuenciales, le fue tan bien, ¿sí? No fue tan bien, tan buenos los resultados ahora en este parcial. Más allá de eso, digamos, se han equivocado en cosas simples, yo creo, a mi criterio, qué sé yo, una codificación, algunas leyes lógicas bastante elementales, no las han podido resolver. Yo no quiero pensar que fue porque se copiaron todo en la otra evaluación, que no había tanto control, o no había control directamente, ¿sí? Pero más allá de eso, le digo que todavía están a tiempo como para retomar el tema, porque combinacional es uno de los parciales, no te digo el más fácil, este, pero es relativamente accesible el parcial, ¿sí? Ya cuando empezamos con, ustedes vieron lo que son estos ejercicios secuenciales, ya se pone un poco más pesado el tema y sobre el final después afloja un poco con esto de unidad aritmético lógica y memoria, y sobre el final cuando se integra todo, ¿sí? En lo que es el lenguaje de máquina, ya ahí si no entienden o no entendieron lo anterior, es muy difícil que agarren eh, sobre el final toda la arquitectura integrada, ¿sí? Por eso les digo, están a tiempo todavía como para retomar la materia y no dejarle que se vaya, no esperar hasta lo último eh, como para probarla, digamos, ¿sí? La cuestión, en definitiva, más o menos las notas, más menos que más. Eh, ¿Alguna pregunta más? ¿No? No sé si Claudio y Hernán van a presentar ustedes eso, o todavía no está libre. No está... Yo estoy, sí. ¿Vos vas a dar, o Hernán? Lo que... Sí, yo ya estoy, no sé, ¿Te podés, como prefieran. querés arrancar, Bordan? Como prefieran, sí. No, no puedo compartir nomás, no sé cómo volverme host desde acá nomás. Ya vamos, ya vamos. No, está acá arriba, qué bueno. No, esto es stop share. Ahora deberían dar. Ahí creo que debería mandar la pantalla. Compartir. Ya. Ahí, ¿se ve? Está cargando. Ahí sí. Ahora Perfecto. sí. Bueno, este seguramente es continuando con lo que veníamos viendo de unidad aritmético-lógica. Habíamos visto lo que era el sumador paralelo, el sustractor paralelo. Habíamos visto el sumador en BCD. Y ahora viene la parte de, si se quiere, hacer la aritmética y la lógica que tendría la unidad aritmético-lógica, ¿sí? Es decir, las operaciones básicas de almacenamiento, transferencia, las operaciones AND, OR exclusivo, las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, todo lo que está presente dentro de la unidad aritmético-lógica. Empezamos armando lo que se llama
el acumulador, que es el registro principal que tiene el ALU, que es justamente un conjunto de biestables formando un registro que actúan como una unidad. Entonces vos tenés un registro de 8 bits, 4 bits, 16 bits, dependiendo de la arquitectura, y sobre él se aplican todas estas operaciones. Es decir, vos querés sumar dos números, un número siempre está en el acumulador y el otro número, por ahora vamos a decir que está en un bus, en un hilo. Si vos querés hacer una operación lógica AND, un valor está en el acumulador, el otro valor está en el hilo, en el bus, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo cargar, sí, cómo cargar valores en ese biestable, ¿sí? Con los distintos tipos de biestable que tenemos. Porque después vamos a trabajar directamente con el más fácil de trabajar para este tipo de cosas, que es el JK. Pero tengan en cuenta que también se hace con D y con T, ¿sí? Entonces esto es lo que le llamamos carga forzada. Adelante, hermano. Bueno, muy buenos días. Primero que nada me presento. Yo soy Tuzorran, yo soy auxiliar de la materia. Por ahí no me vieron mucho en la primera parte, pero de ahora. Bueno, primero que nada, vamos a hablar de la carga forzada para los biestables y vamos a definir algunas cositas. Primero que nada, como bien saben, cada biestable posee entradas y a estos biestables siempre vamos a tener una señal de habilitación. O sea, ¿qué quiere decir? Esta señal de habilitación va a ser la que nos dice si es momento de cargar o no el biestable. Un cable que diga la información que vamos a almacenar en ese biestable, el estado actual que tenga ese biestable, porque dependiendo, ya vamos a ver que dependiendo del biestable o no, si es JK, si es T, si es D, vamos a ver que vamos a necesitar o no el estado del biestable, pero siempre vamos a tener que tener en cuenta el estado del biestable y el estado siguiente al que quiere pasar. Y, como no, la entrada del D, del TO o JK, según tengamos el biestable. Para la primera muestra que vamos a hacer es la del JK, que es la más fácil, que va a ser más o menos así. Vamos a tener una tabla acá, vamos a armar siempre una tabla, donde vamos a poner el valor de las entradas, acá tenemos la H, ¿no? El valor de habitación, el valor de la información, el valor de el estado del biestable, el estado actual, el estado siguiente. Vamos a ver el puntero. Sí. El estado actual, el estado siguiente y los valores de las entradas. Como pueden ver, lo que analizamos nosotros es básicamente cuándo tiene que entrar una entrada 1 en cada una de estas entradas. ¿Para qué? Para así poder realizar el intercambio, el cambio del estado dentro del biestable. No sé si se ve ahí, lo veo medio clarito yo. Sí, se alcanza a ver, al menos yo. Dame un segundito, voy a hacer algo. Voy a cambiar. Ahí se ve. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, ahí se ve mejor, perfecto. Como pueden ver, acá tenemos la parte de habilitación H, que esta habilitación ya van a ver que va a ser muy frecuente, que es lo que nos va a decir cuándo debemos cargar esta información de acá en nuestro biestable, ¿sí? Como pueden ver, acá las entradas por J, las entradas por J van a ser obviamente distintas a la de acá, ¿no? Pero van a ser como
la información negada, digamos, por esta cosa, por cómo se arma la función, ¿no? Que si nosotros tenemos acá el estado en 0, pasa a 0, y desde 1 pasa a 0, siempre va a entrar un 1 por K, que es el que hace el reset. Y en cambio, cuando estamos en 0 o 1 y lo queremos pasar a 1, va a entrar 1 por J, que sería el 0. Básicamente, así queda formada la función de J, o sea, la habilitación por la información y la entrada por K, la habilitación por la información negada. Más o menos, así quedaría nuestra carga forzada para un registro y una operación del biestable JK. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O no se entendió algo hasta el momento? ¿Cómo armó la tabla? Perdón. Sí. Acá, en la tabla, lo que nosotros armamos es básicamente las combinaciones de las entradas, que van a ser H, I y Q, y nosotros queremos fijarnos cuál es el valor que tiene que tener el estado siguiente. Circuitos secuenciales comunes y corrientes, digamos. ¿Sí? Nosotros vamos a analizar el valor que tienen estas tres entradas y luego nos fijamos el valor que va a tener a su futuro y en base a eso armamos las entradas para JK. ¿Se entiende? Es decir, nosotros vamos a empezar por acá. El biestable está en 0, ¿sí? Y si pasa a 0, va a pasar a 0. ¿Por qué? Porque en H está en 0 y en I está en 0. Esta H significa habilitación y esta I es la información que vaya a guardar. Pero el biestable tiene que mantenerse en 0 porque la habilitación es 0. Fíjense que en todas estas filas, acá, cada vez que yo hago, cada vez que H, mientras que H sea 0, el biestable tiene que mantener el estado. ¿Sí? Entonces, en base a eso, yo mantengo el estado acá y ahí miro qué entradas tiene que tener J y K para poder mantener el estado del biestable. En este caso, se da que J y K tienen que ser 0, porque si no tengo entradas por J ni por K, no pasa nada, el biestable mantiene, digamos, su valor. Ahora, en cambio, cuando la entrada H, la entrada de habilitación, tiene un valor 1, ahí sí va a tener incidencia el valor de la entrada, o sea, el valor de I, el valor de la información de entrada, que es la que nosotros tenemos que asegurarnos de impactar en el estado del biestable. Por eso es que cuando I es 1, por ejemplo acá, no nos importa mucho lo que tiene el estado, sí o sí el biestable tiene que pasar a 1. ¿Y cómo hacemos que el biestable pase a 1? Por las entradas 1 en J. Lo mismo que cuando la entrada es 0. Cuando la entrada es 0, pero mi habilitación es 1, no importa el estado anterior en el que estaba el biestable, nosotros lo tenemos que poner en 0, que es el valor de la entrada. Por eso ponemos un 1 y un 1 en las entradas para acá, que es el que hace el reset, digamos. Que hace de las veces de reset en el JK. Ahí está un poquito mejor. Sí, sí. Ahora sí. Hernán, ¿Sí?
Te interrumpo un ratito. Si deshabilitas tu Dark Reader, se va a ver mucho Sí, mejor. sí, sí. Se te hace un contraste ahí. Si lo instalo por un momento. Ahí está. Sí, sí, sí. Vamos a ver si presento de nuevo acá. Bien. Acá tenemos, como ven, acá tenemos el diagrama de lo que sería el circuito de un biestable JK con una entrada I y su habilitación. Sería más o menos acá. Ven que tenemos la entrada I por lo que sería la habilitación H, aquí, va a impactar el J, la entrada I y la habilitación H, acá negamos la entrada de I y lo impactamos en K. ¿Sí? Bien. Si estamos con este, vamos a pasar al siguiente. ¿Está alguna pregunta sobre esta? ¿Quedó clarito? Sí, por mi parte sí. Perfecto. Seguimos entonces con el biestable de tipo D. Bueno, para este tenemos lo mismo, digamos, las entradas que van a ser H y Q. El estado, vamos a tener en cuenta el estado siguiente que queremos tenga el biestable D. Y vamos a tratar de disponer el funcionamiento correcto en la entrada del D para que nuestro funcionamiento sea correcto. Acá acá está la tabla. Fíjense que hacemos lo mismo. Bueno, vamos a poner todo acá. Ahí está. Ahí está. Bien. Fíjense, aquí hacemos lo mismo. Tenemos las entradas H y Q siguiente, estado siguiente, y D. ¿Qué particularidad tenía el D? Es que el D almacena el valor de la entrada. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener un pequeño problema, porque, ¿qué pasa? Nuestras entradas para D van a cambiar con respecto a lo que era el JK. Acá, cuando H sea 0 y cuando la parte de habilitación, o sea, H sea 0, vamos a tener que imponer una lógica más para que se mantenga el estado. ¿Sí? Que básicamente es este funcionamiento que nosotros hacemos acá, que mantenemos. ¿Qué pasa? Cuando es 0 y es 0, tenemos que mantener la entrada en 0 de D. Lo mismo que cuando Q es 1, tenemos que mantener esa entrada en 1, en D, para que mantenga el estado. ¿Sí? En esta parte tenemos una lógica para mantener el estado de D, cuando H es 0. Ahora, cuando H es 1, ahí sí no vamos a tener problema, porque siempre va a ser el valor de la entrada, va a ser lo que va a impactar en D para cambiar el estado del Q. ¿Sí? Fíjense que coincide bien la entrada de D con la entrada de I, cosa que no pasa acá. Fíjense acá en la parte de donde H vale 0, la entrada del D es el estado anterior de Q. ¿Lo ven? Y eso luego, pasado el Carnot, como lo tenemos acá, se lo puede ver. Acá tenemos la primera operación, ¿sí? Que sería HI, H por I, que es esta parte de acá,
Y después tenemos acá lo que sería H negado por Q, que es la otra parte donde mantiene el estado. Acá mantenemos el estado de Q mediante una entrada en D, y acá lo cambiamos mediante el valor, su valor de entrada. Ahí se ve. ¿Sí? Eso es lo que tratamos de poner acá. Cuando la habitación H es 0, se puede provocar un cambio en el biestable. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que evitar mantener esta entrada. Por eso mantenemos acá la entrada. En el circuito se vería más o menos así. Acá está nuestro biestable D, la entrada de habilitación H, el de información, y acá lo tenemos involucrado al estado de Q, al estado de D. Fíjense cómo le he puesto la función acá. Bueno, arriba tenemos esta primera parte que es H negado por Q. Acá H, la habilitación H negado por la entrada de Q. ¿Sí? Y más la entrada H por la entrada de I, la información de I. Esto también es solamente para una operación, ¿sí? Ya vamos a ver cómo hacemos para invocar más operaciones dentro del biestable. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende esto? ¿O ya los dormí? Voy a prender el chat. Acá hay dos. ¿Sí se entiende? Okay. Sí. Perfecto. Bien. Bien. Perfecto. Bueno, seguimos entonces. Perfecto. Bueno, seguimos. Lo siguiente, entonces, sería para un biestable del tipo T, o acá, lo mismo, bueno, del mismo modo que para D y para acá, vamos a tener para el biestable T, la habilitación H, la información a almacenar que va a ser I, el estado actual, el estado siguiente y la entrada del biestable T. ¿Sí? Sí. O sea, cuando quieran. Bien. Aquí, como pueden ver y saben, que el T tiene un funcionamiento particular que solamente cuando necesitamos que cambie el estado, tenemos que ingresar un 1, ¿sí? En el resto de los casos mantiene. Entonces, ¿qué nos pasa acá con el biestable T? Como pueden ver, la primera parte donde H es 0, no tenemos que ingresar nada por T, o sea, tranquilamente entra la información, tranquilamente se puede mantener la información en el estado del biestable T, en Q. Q pasa a 0, 0 sin necesidad de generar una entrada en T. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos H1? Cuando realmente necesitamos cambiar el estado de T. Entonces nos pasa lo siguiente. Que acá, fíjense que, por ejemplo, para el primer caso, tenemos H0 y Q0, el estado de Q siguiente se va a mantener. Entonces en T va a entrar un 0. Y lo mismo pasa cuando
cuando I vale a 1 y el estado de Q esté en 1. Técnicamente se va a mantener el estado, entonces la entrada en T tendría que ser 0. En el único momento en el que se produce un cambio de estado en el biestable es cuando I vale 0 y Q vale 1, o viceversa, I vale 1 y Q vale 0. Ahí se puede notar que produce el cambio de estado. Entonces es el único momento en el que se va a necesitar una entrada en el biestable T. ¿Sí? Básicamente, esta pérdida del Carnot nos da tenemos el 1, 1, 1, 1, 0 y el 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, 1, 1. Nos da este Carnot, que básicamente nos van a quedar dos funciones, pero se pueden simplificar, como lo ven acá. Nos va a quedar la h por i y q negado, y sumado a h por i negado y q por q. Ya saben que acá podemos tranquilamente hacemos asociativa, ¿sí? Y luego nos queda simplemente acá un OR exclusivo. La función función más simple nos queda que la entrada por T va a ser h por OR exclusivo entre la entrada de datos I, OR exclusivo Q. ¿Sí? Bueno, acá un poquito de texto para rellenarnos. En este caso también, como ven, el análisis, la entrada de el funcionamiento de T. Solo cuando h es 1 y la entrada I es opuesta al estado actual Q, ingresará un 1, que es básicamente lo que venimos explicando acá. ¿Sí? Y así más o menos quedaría nuestro dibujito. El dibujo para la entrada del T. Acá, como ven, el estado Q interviene acá, el OR exclusivo, con la entrada de I. Si esto vale 1 y nuestra habilitación es 1, produce el cambio en el estado. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿O ya se durmieron? Acá estamos, profe. Se entiende, se entiende. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora que más o menos vimos, vamos a probar una cosita acá, que tengo un programita online para mirar más o menos lo que son estos circuitos. No se preocupen. Vamos a mirar un poquito a ver. Por ejemplo, esto funciona, ¿no? Vamos a empezar por el T, el último que armamos. A ver. Si me abre esto, sería fantabuloso. Creo que toqué mal. Este era. Esto. Acá, por ejemplo, tengo un T, ¿no? Y acá, las L significa entrada baja o
o H, entrada alta, o sea, básicamente 0 a 1. Acá le doy a continuar. Y fíjense que acá no me deja impactar en el biestable cuando, hasta que no tenga la entrada H, esta es la entrada H, sí, en 1. Y ahí sí, y ahí me lo cambia. ¿Lo ven? Acá prendió en verdecito la línea de Q. Le vamos a poner algo. Entradas, por ejemplo. Vamos a ver acá. Bueno, ahí se ve, ¿no? Si le pongo un 0 acá, se me apaga. Si le pongo un 1, se prende. De nuevo, el estado de Q pasa tranquilamente. Lo mismo tenemos para a ver, la carga del D. ¿Sí? Tenemos exactamente lo mismo. Vamos a reiniciar el circuito. Fíjense, acá tenemos la entrada. Vamos a sacar un momento. Tenemos la entrada ahí, acá, y la habilitación H acá. ¿Sí? Si nosotros queremos que ingrese un 1 por I, tenemos que habilitar H, también para que se produzca. Ahora, ¿qué pasa si H está apagado? Fíjense que acá está lo que nosotros estábamos diciendo hoy en el D, que tiene que refrescar, digamos, como refrescar el estado de Q. Porque si nosotros no tuviéramos esto acá, si nosotros no tuviéramos acá entraría un 0, ¿sí? Y eso cambiaría el estado, pasaría del estado de D. Pasaría de estar un 1, pasaría a 0 y digamos, no se estaría manteniendo el estado de D. Por eso siempre lo hacemos como que refresca acá. ¿Sí? Y por último, acá vamos a abrir un archivito más que tengo para mostrarle acá una de JK. A ver. Y acá la primera de hoy, la JK común corriente. Fíjense que H en este caso vale 1, la entrada I vale 1 y la habilitación es 0, entonces no impacta sobre el estable, el valor del estable. La entrada I, que en este momento vale 1. Ahora si yo lo cambio, ahora sí va a impactar y va a pasar de 0 a 1. Ahora si yo apago la habilitación, no importa qué valor tenga la entrada 1, no va a impactar sobre el estable, o sea, mantiene, está correcto. Ahora, si yo prendo de nuevo la habilitación H, pasa de dar un 1 a un 0. Fíjense, acá también. Fíjense que acá me prendió la salida de unidad, lo que quiere decir, en este caso, que el biestable está en 0. ¿Sí? Vamos a seguir. ¿Hasta acá todo bien? ¿Se entendió? ¿Perfecto? ¿Venimos bien? Genial. Si quieren les puedo pasar acá el programita y ustedes después arman su circuito. Tiene, bueno, este programita está en internet. Ustedes pueden hacer todos los diagramas que quieran. Ponen parar por acá siempre, inician para que el T, digamos, acá abajo, porque se maneja por tiempo, que tiene circuito. Otros circuitos también, pero tiene
Todo para, hagan puertas lógicas de entrada y salida, y circuitos digitales tiene varias cositas. ¿Sí? Tienen todos los flip-flop, ¿sí? Para que vayan bien. Bueno, ahora, ¿cómo dejo esto acá? Ahí. Bueno, ahí. Bueno, sigamos. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos más de una entrada? O sea, más información, más de una información y más de una habilitación. Bueno, básicamente tenemos que hacer lo mismo, pero para cada una de las entradas. ¿Qué quiere decir lo mismo para cada una de las entradas? Como pueden ver, vamos a tener entonces la parte para el JK, por ejemplo, la parte que ingresa a J, en este caso IX y HX, y la parte que ingresa acá de IX y HX. Lo mismo vamos a tener exactamente el mismo circuito que teníamos hoy, que teníamos hace un ratito, ¿no? Pero para cada una de las entradas. ¿Ven que como que lo dividí en dos nomás, solamente para asegurarme de tener las entradas para J de un lado y las entradas para acá del otro? Y siempre, para este tipo de cosas, siempre vamos a tener una OR en todas las entradas, que va a conectar todas las entradas que van a esta entrada acá, ¿sí? Siempre. ¿Qué quiere decir? Que antes de ingresar a la entrada acá, siempre va a haber una OR que junte todas las entradas para esa, que junte, para la redundancia, todas las entradas para esa entrada acá. ¿Qué quiere decir? Que si tuviéramos un tercer hilo de información con su habilitación, vamos a tener otra ANA acá y otra ANA acá, que se van a conectar a esta OR que tenemos acá, y ahí recién van a conectarse a la entrada JK. ¿Sí? Eso acuérdense siempre, por favor, porque se han visto en parciales que conectan los cables como que hacen una masa acá y no está bien, digamos. ¿Sí? Siempre, por favor, la A esta OR que junta todas las entradas para esa entrada. ¿Sí? Perfecto. Bueno, lo mismo para el T. Acá tenemos otro. Que tenemos el T que tenía el OR exclusivo entre el estado Q. ¿Sí? Y la entrada, en este caso, tiene el OR exclusivo para la entrada X y el OR exclusivo para la entrada Z acá. ¿Sí? Luego, la habilitación de H, que ahí habilita si tiene que entrar o no. Y al final, de nuevo, la AND que junta las dos entradas, en este caso las dos entradas que van a ser sí. La OR que junta las dos entradas que van a ser. ¿Sí? Y por último, tenemos la del D, que en esta sí ya es un poquito más complicada, porque tiene esta parte que refresca, ¿sí? Y después sí, la entrada normal para cada uno de su información, ¿no? Con su entrada, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que pasa? Hacemos como lo que teníamos, y vieron que teníamos una OR, una AND entre la habilitación y la información, y entraba acá, y después otra que sacaba la habilitación negada con la
con el estado actual de Q y se metía por acá. Bueno, acá vamos a necesitar todas las habilitaciones acá como hacer una nueva habilitación para mantener el estado, para hacer este refresco de acá. ¿Sí? Fíjense que saco siempre, niego todas las habilitaciones para decirle al biestable acá tenéis que refrescar, digamos. ¿Sí? El resto se maneja igual para cada una de las entradas con las habilitaciones. Se hace la ANA acá. Se hace la AN entre la entrada de información y la entrada de habilitación H. Se junta las entradas en una OR. Acá, como el circuito no me lo permitía, puse dos OR, digamos, pero tranquilamente se pueden conectar las tres entradas acá, ¿sí? En el dibujo. ¿Sí? Eso no hay problema. Acá es con simplicidad por el diagramado. ¿Está perfecto hasta ahí? Por favor, siempre tengan en cuenta que esto también lo pueden sacar por tabla, solo que es medio largo, entonces para eso hicimos el análisis anterior, con una sola entrada y una sola habilitación, para sacar básicamente cómo se hace cómo se hacen las entradas al biestable, la carga forzada al biestable, después el resto como ven, es exactamente igual, excepto acá en el D, que tiene esta particularidad, que tiene que refrescar siempre, ¿sí? Junta todas las habilitaciones, las niega, si no tiene nada para ingresar a D, entonces ingresa al estado actual para mantener el estado. ¿Sí? Y eso vendría siendo básicamente todo. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Hay algo que quieren que explique de nuevo? Si están ahí. ¿En qué caso tendría muchas entradas? O sea, Para esta parte de ALU, en esta parte de ALU no vas a tener una sola entrada, vas a tener la entrada que te viene de la suma, la entrada que te dice cargar el bus, la entrada, por ejemplo, que te dice pasar del registro A al registro B. Y ahí ya tenés tres operaciones. Cargar del bus, cargar la suma y la que te viene de otro registro, por ejemplo, la carga que te viene de otro registro. Son tres operaciones. Cada una de esas operaciones va a tener su habilitación. ahí está. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. ¿Alguna cosita que quieran repasar de nuevo? Si no, estamos acá. Bueno, no sé si Rodrigo o Claudio quieren acotar algo, alguna cosita. No, perfecto. Los alumnos nomás, ¿alguna duda? ¿Consulta? ¿Entendieron? Después, por lo menos digan que sí. Mientan no. Con la práctica se va a ir entendiendo mejor, creo. ¿Vale? Con la práctica. Si ese es el problema con esto, que mirás videíto y entendés todo y después tenés que hacer vos en papel, no te digo por vos, lo tenés que hacer en papel y no te acordás nada. ¿Sí? Por eso siempre tratar de ir acompañando estos desarrollos con haciéndolo ustedes. ¿Mostrarlo con un ejercicio? Sí, ya lo mostramos. Y ese era un ejercicio. Te voy a sacar, Hernán, ahí. Sí, ya dejo de compartir. Ahí estamos. Básicamente todo eso que hicimos
es para poder hacer el ejercicio 5 que tenemos acá. ¿Sí? Se está viendo en mi pantalla, ¿no? Sí. Sí, sí, se ve todo bien. Donde tengo una lógica sobre dos registros de 4 bits, un registro A, un registro B, y le dice la lógica combinacional necesaria para realizar las operaciones que están ahí abajo tildadas, ¿no? Nosotros vamos a simplificarlo para que se entienda mejor y no quede tan, porque es un dibujo bastante grande, extenso. Lo vamos a simplificar total. Hablar de un registro o de dos registros es básicamente lo mismo. O sea, todo lo que se aplica a un registro se aplica al segundo. Y en el caso que hagan operaciones entre los registros, por ejemplo, la AND, que le dice bit a bit del registro A con el registro B, como no vamos a tener uno de los registros, vamos a tener solamente el A, que vendría a ser nuestro acumulador, lo vamos a hacer a reemplazar al registro B por el bus, que es básicamente lo mismo. Y ahí es donde vos tenés las varias operaciones estas que decía Hernán. Por un lado tenés que hacer entrar un valor que venga desde el bus, por otro lado tenés que hacer que se desplace hacia izquierda, o sea, el contenido que está en el bit extremo más a la derecha pasaría al segundo bit, o sea, el bit que está en la, si se quiere, en la posición de la unidad pasaría a la decena, el de la decena pasaría a la centena, y como te dice cíclico, el último bit de la izquierda de mayor peso pasaría a la unidad. ¿Entiendes? Es un desplazamiento. Y así, ese conjunto de operaciones. ¿Está? Entonces vos ahora tenés muchas operaciones aplicadas sobre un registro, lo vuelvo a decir, lo vamos a modificar a sobre un registro y un bus. ¿Entiendes el bus? Tienen el concepto de lo que es un bus, ¿no? Es una manguera, un canal de comunicación entre ciertas partes. Particularmente en la ALU, es lo que lleva y trae información desde la memoria. Y como dijimos hoy, cuando vos tenés operaciones binarias, es decir, que llevan dos argumentos, por ejemplo, la suma, el AND, el OR, ¿sí? Que necesitan dos valores para poder operar. Uno de los valores va a estar en el acumulador o en el registro, y el segundo valor lo vamos a tomar del bus. Obviamente, si vos tenés un registro de 4 bits, tu bus tiene que tener 4 bits, ¿sí? Porque se empardan uno a uno, digamos. Si tu registro es de 16 bits, tenés un bus de 16 bits. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí la operación? En resumen, esto vamos a caer en una cosa parecida a esta. No se alarmen. Bueno, sí, alármense un poco. ¿Sí? Donde vamos en esta mareja, la tendríamos que, bueno, acá sigue, ¿no? Es un poquito extenso en nuestra luz, pero la deberíamos despedazar y entenderla en el poco tiempo, digamos. Esperen un segundito. Bien. Repasando un poquito lo que decía Hernán, cuando vos querés, acá tengo tres biestables, un D, un T y un JK, ¿no? Sincronizados los tres, y yo quiero guardar esta información que tengo acá, que es el bus de un hilo, porque supongan que esto es distintos registros, digamos. Quiero guardar esta información que está acá adentro del biestable. Esto vendría a ser la famosa carga. Tengo que poner a funcionar esto. Así como está, no sé qué le di. Está bien. Así como está,
yo lo que agarré, lo metí derecho. Así, lo que venía por el bus, lo metí en la entrada del biestable, en los tres, ¿no? Lo que venía por D, lo mandé acá, lo que venía por la entrada, la mandé al T, y así como venía, lo mandé al JK, a los dos, juntos. ¿No? Obviamente, si vos querés guardar un 0 acá, el T no te va a dar bola porque cuando el T recibe 0 en la entrada, mantiene el estado. Y si el estado anterior era 1, va a seguir en 1. O sea, no me están dando esto. ¿Mm? El único que funciona de verdad es el D porque el D almacena lo que viene en la entrada. ¿Sí? Buenísimo. Y el JK, no tampoco. Bueno, el T es como que si vos puenteás un JK, digamos. ¿Sí? Yo mando el 0, entra 0 por J y 0 por K, mantengo el estado. Si el biestable estaba en 1, no me da bola. ¿No? ¿Qué pasa? Si yo quiero guardar un 1, lo pongo en 1, funciona bárbaro el D. ¿Y qué pasa con el JK y el T? Y se están alternando, porque un 1 por T complementa el valor. Entonces, si estaba en 0 pasa 1, si estaba en 1 pasa 0. Lo mismo pasa con el JK. Me está complementando el valor. ¿No? A su vez, decir que yo digo, yo quiero guardar esto que tengo acá en info. Ok, ya lo guardé, ya no quiero guardarlo más, porque acá todo el tiempo le está metiendo al biestable lo que hay en info. Llega un momento que vos querés decir, no, ok, ya lo cargué al biestable, quiero que quede ahí estable y no se mueva más el valor. ¿Se entiende? Es ahí donde entran las H famosas esta nuestra. Las H famosas estas que entran, que lo que te hace básicamente es decir, ahora te habilita la entrada, ahora quiero que funcione, o ahora quiero que no funcione. Esto iría al norte. ¿Está? Entonces vos podrías decir, es lo que íbamos poniendo hoy. Este se me pegoteó todo acá. ¿Ves? Esto es lo que no se puede hacer. Ah, no, sí, debería. Profe, ahí no puso en el clock el... Gracias. Con razón, esto tenía al revés. Ahí iríamos. Ahí está. Ahí cayó el flanco porque no hay habilitación, entonces no está entrando. Cuando yo lo habilito, entra lo que está en el bus. Entró lo que está en el bus. ¿Qué pasa? Cuando yo ya cargué el valor que quería, cierro mi habilitación. Bueno, cierro la habilitación. ¿Qué pasa en el D? Se vuelve a cero, perdí el valor que tenía. ¿Por qué? Porque ahora esto cayó, la AN cerró y está entrando un 0 y el D almacena un 0. Ahí viene el tema de que cuando no habilita tengo que refrescarlo al biestable. ¿Vieron? La parte del D que volvía a entrar para tal cosa. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con el T y con el JK. Vean que con el JK yo no puedo meterlo los dos entradas juntas porque estoy haciendo o mantengo o complemento. O sea, el biestable JK cuando entra 0,0 mantiene, cuando entra 1,1 complementa. Si yo lo meto a los dos derechos, siempre va a valer o 0,0 o 1,1. ¿Se entiende? La parte del 1,1 no me sirve. Yo lo tengo que hacer funcionar para que esto, lo que está acá, ingrese y se almacene acá.
Entonces, normalmente, lo que pasa, o lo que se agrega, es hacer entrar, en la entrada J entra normal, y la entrada K entra complementada. Entonces, si yo quiero guardar un 1, esto va a valer 1, 0. Como está valiendo ahora. 1 por J, 0 por K, que es puesta 1. Buenísimo. Si yo quiero hacer entrar un 0, va a entrar 0, 1. O sea, 0 por J, 1 por K, que es puesta 0. Ahí anda bárbaro. ¿Se entiende? Pero de vuelta, me está faltando la habilitación, porque si no yo cambio en el bus y ya me cambia en el biestable. Yo necesito que haya alguien que me esté controlando. Ahí es que vienen las dos A's de estas de habilitación acá, que ustedes tenían en el dibujo que mostró Hernán. ¿Está? Bien. ¿Dudas? No. Nada. No dice nada. Entonces, en resumen, este ejercicio me dice que tengo entrada y salida en paralelo en A. Y B, vamos a omitir lo que es B. Desde y hacia el bus M. Entonces, acá es como que tengo 4 operaciones, pero para nosotros, como tenemos un solo registro, son 2 operaciones. Entrada en paralelo desde el bus hacia A, que vendría a ser lo que vimos recién. Salida en paralelo desde el registro hacia el bus. Esa es fácil, sale el contenido del registro al bus. Después tengo un desplazamiento cíclico izquierda, es decir, dentro del mismo registro, lo que le dije hoy, el bit que está en la posición de la unidad pasa a la decena, el de la decena a la centena, de la centena, bla, 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 así. Y como es cíclico, el último, el que está más a la izquierda, pasa al extremo de la derecha. Lo mismo si fuera derecha, es decir, en lugar de rotar hacia la izquierda, rota a la derecha. El de la decena pasa a la unidad, el de la centena a la decena, y el de la unidad pasa al bit de mayor peso. Es otra operación. Complemento a la base del contenido de B. Tengo el contenido de un registro y tengo que determinar el complemento. Suponga que el resultado lo mando al bus. A algún lugar tiene que ir. Las operaciones lógicas, bit a bit. Acá me dice de A y B, pero lo vamos a hacer de A con el bus. Y el resultado puede ir al bus o puede ir al registro. Tengo las operaciones AND, OR y OR exclusivo. Y por último, ver si el contenido de A es igual a 0 y eso iría a parar normalmente al bit que indica Z, el 0. En resumen, acá tengo 2 operaciones, entrada-salida, 3 con desplazamiento izquierda, 4 con desplazamiento derecha, 5 con complemento, 6 AND, 7 OR, 8 OR exclusivo y 9 detección. Tengo que hacer 9 operaciones distintas. Es decir, voy a tener 9 H's, si se quiere, de las que veíamos hoy. Cada una se habilita, cada una de esas H habilita una determinada operación. ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No dicen nada? No, ninguna pregunta, profe. ¿Eh? No, ninguna pregunta. ¿Por lo menos se entiende o no? Sí, más o menos. O sea, ni se está dudando si entendés. Sí. Va a ser más fácil. Entonces, hubiera sido más fácil que borre todo nomás.
Bueno. Yo lo que no entiendo por qué me hace esto el Zoom. Entonces, al arrancar, vos tendrías, bueno, esperen que memoria. Dijimos, suponte, tendrías un registro JK de 4 bits, ¿no? Todos sincrónicos. Todo sincrónico. 4 bits sincrónico. ¿Qué otra cosa necesitas? El bus. Va a necesitar un bus de ¿cuántos bits? 4 bits. 4. Exacto. 3, 4. Con esto simulamos que tengo el bus. 3 estado, no. 3 estado, no. 3 estado, no. Entonces, este bit se correspondería con este bit, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, el cuarto con el cuarto. ¿Ok? La que vos tenés más fácil para hacer, ¿qué era? Suponte es la salida. Suponte que este es el mismo bus que da vuelta. Lo pongo valor de salida. Vamos a cerrar esto. Este es el mismo bus de salida, ¿no? 3, 4. Te cuenta que vos tenés un hilo que va, o el mismo cable, que es el que se conecta acá. Entonces, si vos querés enviar el contenido del biestable al bus, ¿qué tenés que hacer? No podés mandarlo derecho así, o sea, si podés, pero en este caso siempre estaría yo volcando el contenido del biestable en el bus. Todo el tiempo, no en el momento que yo quiera. Entonces, esto va con una señal de control. ¿Sí? ¿Cuáles son las señales de control normalmente que viene? Y es una compuerta AND, que es la que te filtra. ¿Se entiende? Tamaño 2. Vamos a hacer la chiquitita. ¿Sí? Es la que te dice... Bueno, me quedo desparejo. Y esto vendría a ser con la habilitación. Acá tengo la habilitación. ¿Ok? ¿Esto? No. Entonces, esta vendría a ser... No. Salida de A. Esto es como que la operación salida en paralelo de A hacia el bus M. ¿Sí? Esta es la señal de control.
Cada una de estas señales que me dice, ahora quiero hacer una entrada, ahora quiero hacer una salida, ahora quiero hacer un desplazamiento, ¿sí? Provienen de lo que se llaman las señales de control o el bus de control que viene de la unidad de control. Se da cuenta que son para nosotros vienen desde el cielo esas señales que te dicen, ahora tenés que hacer tal cosa. Suponte que vos querés hacer una suma, ¿no es cierto? Una suma. Entonces, primero, ¿qué tenés que hacer? Cargar el acumulador, cargar el registro con un valor. Habilitar, o sea, sería carga del acumulador con el contenido de este bus. Ahí voy a cargar el primer operando. Después voy a traer el segundo operando al bus. Después voy a habilitar la suma, un sumador entre el contenido del acumulador con el contenido del bus. Y por último voy a habilitar una entrada de vuelta o una carga de vuelta para almacenar el resultado de vuelta en el registro. ¿Sí? Entonces, todos esos procesos, o sea, todas esas señales que va dando, lo dice la unidad de control. Para hacer una suma, necesito hacer todo eso en secuencia. Cargo el primer valor, sumo, almaceno el resultado. ¿Sí? Cada uno de esos va disparando estas señales de habilitación para permitir, digamos, como que se vayan abriendo y cerrando las puertas para hacer las operaciones. Desde el punto de vista nuestro ahora, estas señales vienen así del cielo, o sea, de un lugar que se habilita. No sé si se entendió esa parte. Entonces la salida con esto debería completarla la próxima salida, con la entrada, ¿sí? Con el segundo valor. La tercera salida pasa lo mismo, ¿sí? Bueno, ahí, con la habilitación, y pongo el valor que va ahí. Y la última, esto lo voy a hacer una vez nomás, ¿eh? La habilitación, más el contenido del registro, va a ir a parar al registro acá. Entonces yo puedo tener cualquier valor acá cargado y no voy a pasarlo al bus porque no me está habilitando la salida. Recién cuando me habilita pasa el valor. Se cierra el valor. ¿Sí? Dejo pasar. Mientras pasa, yo puedo cambiar el valor del biestable y se transfiere el contenido. Se cierra y se cierra el valor. Es como que cierro la canilla, dejo libre el bus para que pase otra información. ¿Se entiende? A ver, estoy viendo todo el chat. Como pulsos. Digamos. ¿Cómo? Como pulsos. Claro, pulsos. Esto vendría a ser salida. ¿No es cierto? Del mismo bus de donde le entró la información a los biestables, ¿no? Claro, del mismo bus que entra información. Después vamos a ver que a la unidad aritmético lógica les llega solamente un bus de datos. Este sería el bus de datos. El bus es bidireccional. O sea, es como una manguera. O de donde ponga el agua, aparece del otro lado. Si da vuelta, pone el otro lado, viene para acá. ¿Entiendes? Transporta. No tiene un sentido de circulación. Por eso depende de las habilitaciones, ¿no? Por eso depende de las habilitaciones. Y vos siempre vas a controlar, con las habilitaciones, vos siempre controlás las entradas a algo. Ya sea la entrada al bus o la entrada al biestable. O sea, fíjate que acá la salida siempre va a estar. Si esto están todo en uno, la salida siempre está queriendo empujar acá para ir. Vos lo estás frenando acá porque no estás queriendo que salga. O
sea, estás controlando la entrada al bus, no estás controlando la salida del biestable. Eso es lo que quiero que entiendan. Así como todo lo que vamos a poner acá, controlamos la entrada al biestable. ¿Sí? Bueno, hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, sí, sí. Entonces, un bus que actúa como entrada, como salida, y una señal de control. Pero ¿qué es lo que dijimos? Acá yo tengo como 9 señales de control, ¿no es cierto? Cada una me hace una operación distinta. Yo podría hacerlo así, poner todas sueltas las señales. Sí, qué sé yo, poner otra por acá, que sería la, suponte, esta sería la entrada de A. Y así el otra señal que sea complemento, y así otra señal que sea, no sé, desplazamiento, etc. Pero la idea, como dijimos, por ahí es, esto viene de un bus de control, no de datos de control, que te dice qué entradas hace. Entonces, como tengo muchas operaciones, creo que conté como 9, yo necesito hacer lo que se llama un decodificador de señales, que básicamente el decodificador, bueno, te lo voy a mostrar acá. El decodificador tiene 2 entradas, o n entradas, y tiene 2 a la n salidas. Es lo que vimos de un principio, digamos. O sea, si la entrada esta es 00, se habilita esta salida. Si la entrada es 01, se habilita esta salida. Si la entrada es 10, se habilita esta. Ven que acá como que está prendida esta porque vale 00. Si vale 10, se habilitó la tercera. Si vale 11, se habilita la cuarta. Si vale 01, se habilita la segunda. ¿Se entiende eso? Entonces yo tengo un bus de control de 2 bits y tengo 4 señales. Entonces yo puedo decir, la codificación 00 voy a habilitar la carga. La codificación 01 voy a habilitar el desplazamiento izquierda. La codificación 10 voy a habilitar la operación lógica or exclusivo. ¿Se entiende? Ok, tengo 4. Yo tengo 9 operaciones. ¿Cuántos bits del bus voy a tener acá? Voy a necesitar. Pregunta. 5. 4. ¿Cuántas salidas tenés? ¿Con 2? ¿Cuántas salidas tenés? 4. 4. Porque ¿qué estoy haciendo? 2 al cuadrado. Estoy haciendo la codificación. Con 3 salidas voy a tener 2 al cubo. 8. Con 4 salidas voy a tener 2 a la cuarta, que es 16. Pero ahí me estarían ¿Sí? sobrando. No importa. Pues, Es ¿no? preferible que sobre y que no te falte. Entonces yo necesitaría un bus de control de 4 bits para tener 16 señales de control para poder hacer 16 operaciones distintas. Que yo use 9 o 10 es otro problema. ¿Sí? ¿Se entendió eso? El decodificador. Esto se usa mucho, el decodificador. Por eso están esto en este cosito que te hace las veces de estas, que te hace la matriz esta de AND. Esto no es nada más que esta AND entran todas negadas, esta AND entran todas menos una negada, esta AND es toda la combinatoria, ¿sí? Si tuviera más, si tuviera 3 señales, acá serían las 3 negadas, acá serían 2 negadas y una sin negar, y todas las combinaciones hasta llegar a la última, que es las 3 sin negar. ¿Mm?
todas las combinaciones. Obviamente, esto crece linealmente con la cantidad de operaciones distintas. Lo que dijimos, con 4 bits, yo voy a tener 16 AND acá, cada AND va a tener 4 entradas, y voy a tener 16 salidas. ¿Está? Esto es un poco lo que representa esto, este DEC que dice acá, es este DEC, donde tengo 3 señales de entrada, que vendría a ser estos 3 del bus, y tengo 8 salidas. Entonces vos fíjate que si yo hago la representación, espera que no está activado, 001, activo la segunda señal de control, si pongo el 2, activo la segunda señal de control, si pongo el 4, si pongo el 7, activo la última. ¿Se entiende? Según cada uno lo que hace, habilita una operación. Ahí serían 3 operaciones distintas, No, ¿no? 8 operaciones distintas. Tengo un bus de 3 bits, me permiten 2 al cubo operaciones distintas. O sea, 8 operaciones distintas. Así como acá tenía de 2 bits, me permitía 4, y vos de tener de 3, te permite 8. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Alguien no entiende? Bien. Profe, capaz que ya lo dijo, pero ¿para qué lo usaba el decodificador? Para no tener las señales de control todas desparramadas. ¿Viste como acá puse? ¿Viste como acá puse un cuadradito que era la señal de control para este y puse otro cuadradito que vendría a ser otra señal? ¿Sí? Es como que acá tenga 8 cuadraditos así. ¿Mm? Entonces las agrupo todo en lo que se llama un decodificador y acá yo codifico la operación. Está. Sí. Codifico la operación. ¿Sí? Sí. Si hay muchas operaciones, sí, claro, te queda mucho más reducido el decodificador. Bueno, la codificación que vos le des no importa mucho. Qué sé yo, el 000 puede ser carga, el 001 puede ser desplazamiento, o vos le das, lo definís como querés. En este caso, bueno, siguiendo con mi ALU. Acá estoy simulando mi bus, yo estoy haciendo una ALU de 3 bits nomás. En lugar de ser 4 bits, lo hago de 3. Tengo mi bus de entrada de 3 bits y por acá abajo, que en realidad lo hice por varios lugares, tengo el mismo bus, que lo marco de salida, pero el mismo bus. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Queda así porque acá las líneas son medias trambólicas. La operación más fácil para construir, ¿cuál es? La detección de igual a 0. Yo hago con una señal de control, que vendría a ser la penúltima esta, vendría a ser la 6. La 6. ¿Sí? Me está habilitando a la AND y ¿qué va a entrar para ver si el registro está en 1? Si todo el biestable está en 0, acá tendría que salir un 1. Entonces, ¿de dónde voy a sacar? En lugar de sacar de Q, saco de Q negado y lo pongo en un AND. Como los 3 valen 0, más la señal de habilitación que vale 1, la salida es 1. Si hay alguno de los registros que vale 1, ya me cae la señal. ¿Se ve? Es la más fácil de determinar.
Si te dice detección del contenido igual a 4 o a 3, suponte. Entonces, si acá estuviera, este sería 0, 1, 1, que es el valor de 3, acá tendría que sacar un 1. Entonces, de este sacás de Q negado, de este en lugar de sacar de Q negado, sacás de Q, porque querés que salga un 1 cuando vale 1, y lo mismo para este. Y lo mismo entran todas a la AND. ¿Me siguen? Sí. Este, como es 0, el Z vale 1. No va al bus porque no es información esta, sino es una información de control que te dice que el resultado de una operación fue 1. Fue 0. ¿Se entendió esta parte? Sí. ¿Y las operaciones cómo las hace, profe? Porque veo que habla de la suma. ¿Qué operación? No, me confundí. La operación esta 000, que me habilita este carril de arriba, interesante saber qué hace. Me está habilitando, es lo que hicimos hoy acá. Es lo que hicimos acá, la salida. ¿Sí? Si ustedes ven la 000, está habilitando lo mismo que hicimos hoy. Tomó el Q con la habilitación y va a ir al bus. Tomó el Q la habilitación y va al bus. Tomó el Q la habilitación y va al bus. Acá pasa también lo que dijo Hernán. Como tengo, en realidad, después cuando lo hacemos en papel, vos tenés un bus y te podés colgar así como vos colgás los broches, ¿sí? En un tendal. Bueno, podés prenderlo así. Acá, como este pincito que me hace la BC de salida tiene un solo punto de conexión y yo quiero conectar varias operaciones, la única opción que tengo es poner una OR. Así como hoy, como vos ponés la OR para juntar varias operaciones en la entrada de un biestable, pongo una OR para juntar operaciones en la entrada del bus. Acá en estos otros debería estar lo mismo. Debería estar lo mismo que esto, nada más que yo esto hice, ahora van a ver, hice para un bit nomás, porque si llego a agregar más hilerío acá, ya que por sí me imagino que está medio perdido, si llego a ser completo va a ser peor. Pero suponte que ahora la salida está yendo al bus. Entonces si ahí habilité la salida, si este vale 1 y este vale 1, en el bus yo tendría el valor 0, 1, 1. Ven que está bajando. Si yo cierro la salida esa, epa, es lo que me está habilitando esto. Me perdí. Porque está tocando el bus de datos. Si yo cierro la salida, no quiero hacer más la habilitación, esto vuelve a su normalidad, ¿no? ¿Está? Lo que veíamos hoy acá, que si cerraba, cuando habilito, dejo pasar. Cuando habilito, dejo pasar, y si cierro, se cae la señal. Lo mismo pasa acá. Vean que yo puedo cambiar el valor de la entrada y en principio no me está afectando acá. ¿Por qué? No hay ninguna operación que diga que cargue al registro. ¿Se entiende? Puede cambiar puede cambiar la entrada, pero no entra ese valor al registro porque no está habilitada la carga. En realidad ahí debo tener habilitado algo. Sí, está habilitada la carga. ¿Sí? Acá. Si yo tengo habilitada la salida, toque lo que toque, no habilita nunca el acceso acá. ¿Pregunta? ¿Se entiende?
la operación, la codificación 1, vamos a ver qué me está habilitando. Me está habilitando esta señal. La operación 1 me está habilitando la carga. Lo que yo no tengo es activado el clock, por eso. Por eso no están funcionando los biestables. La operación, le decía 1, me está habilitando la carga, que es lo que explicó Hernán hoy para el JK. ¿Sí? La AND entra en la habilitación de todos, y la otra entrada de la AND es la información, que a J entra normal y acá entra negada. Para el bit 1, lo mismo para el bit 2, lo mismo para el bit 3. Después, como tengo varias operaciones, pusimos la OR esta que dice Hernán. Si vos tenés una sola operación, directamente va esto a la entrada J. Entonces, si yo le activo el reloj, ahí me está cargando 0. Si pongo, quiero cargar 1, ahí estoy transfiriendo el valor al 1. Mientras yo esté habilitada la carga, yo puedo ir cambiando los valores acá y me habilita. Suponte, quiero cargar todos 1. Todo 1. Ahí todos 1. Ahora quiero que eso vuelva al bus. Entonces habilito la salida. Entonces ahí tendría que tener la salida todos 1 acá. Si yo ahora cambio acá, no impacta en el biestable porque no tengo activada la carga. Activo la carga y se transfiere al biestable. ¿Ahí está? La operación es 3. Vendría a ser la codificación 2. La 2 me está habilitando la AND. Una operación lógica de AND entre lo que hay en el bus y el contenido del biestable. En realidad, a ver. Sí, estoy tomando este bit con este bit, tendría que ser, ¿no? Por eso le decía, hice de un bit, pero esto debería repetirse, todo esto debería repetirse para este segundo, con este bit del medio, y para este tercero, con este primer bit. Yo solamente lo hice para este valor, con el bit de afuera. Entonces está entrando... ¿Cómo? Esas operaciones lógicas que están ahí abajo se repetirían entonces arriba. Sí, estas son las operaciones lógicas estas. AND, OR y OR exclusivo. Entonces la AND entra la señal de control. En realidad vos podrías hacer la operación, si se quiere, lógica entre los operandos, que vendría a ser, ¿ve? El mismo operando, si ustedes ven, entra a hacer la operación AND, OR y OR exclusivo. Y después, este viene del bus, y el segundo valor viene, si ustedes ven, entra acá y entra acá el segundo valor, proviene desde acá, desde el Q. En realidad yo debería ponerlo ahí a 1, para que este valga 1. Y después viene la señal, la AND de control, de la habilitación. Como esta es una AND, o sea, si vos podés poner dos AND en cascada, sería dos AND que se conecte a otra AND, o directamente pongo una AND de 3 entradas, donde la señal de control también entre. Con las otras operaciones no puedo hacer eso, porque son distintas operaciones. Entonces hago la operación lógica, es lo que le decía hoy, hago la operación lógica, es como que siempre se está haciendo esta operación lógica, y esto está queriendo salir. Solamente cuando me habilita la unidad de control, el decodificador, que quiero la operación, ahí se transfiere al bus.
Y esto es donde iban al bus, ¿ven? Van al bus, como son las 3 operaciones lógicas más hoy la salida, lo que le decía, acá debería ir dibujos parecidos a este, para los otros bits. ¿Se entiende? Entonces, suponte, acá estoy habilitando, ahora estoy la operación AND. De acá viene un 1 del bit, pero el bus está en 0. Entonces acá vale 0. Si yo al bus lo hago valer 1, ahí me está habilitando acá, y el bus ahora va a pasar a 1. Se activó esta línea. Ok, AND 1 y 1. La otra operación lógica es la OR. No, en este caso estoy haciendo el OR exclusivo, porque me está habilitando esta señal. Como los dos valen 1, 1 y 1, OR exclusivo me da 0. Deberían ser distintos para que active la señal del OR exclusivo. Si son iguales las señales, la salida es 0. Por más que esté la habilitación. Y la última operación lógica vendría a ser la 4, que me está habilitando la suma convencional, digamos, la suma lógica. Como los dos son 1, vale 1. 1, 0, sigue valiendo 1. Y si los dos son 0, ahí recién va a valer 0. ¿Sí? Este vendría a ser la parte de la lógica. De vuelta, para un solo bit. Ahí en la compuerta AND combinó la de habilitación, la de entrada y la... Sí. Ah, ahí está. De vuelta, esto podría haber sido... Voy a hacer un enchastre. ¿Entendés? Esto podría haber sido, en lugar de venir la habilitación, en lugar de entrar ahí, debería entrar acá, y la señal debería entrar acá. Y la salida iría acá. Así como esta. Sí. Pero como esta es la misma compuerta que esta, vos la podés combinar. En vez de tener dos AND en escala, vos tenés... La habilitación y la operación AND. Bueno, en lugar de tener así, Andrea, esta sería la operación del bus y del biestable, y esta sería la habilitación. Que vendría a ser este dibujo si tuviera la otra AND acá. En lugar de tener así, puedo directamente a esta, la hacer de 3 entradas, y acá saca la habilitación. Y es lo mismo. Y es lo mismo. Solo porque es la compuerta AND. Eso te pasa con todas las compuertas. Es decir, si vos tenés... la otra vez creo que nos pasó que no funcionaba esta, un OR exclusivo, chiquitita, un OR exclusivo ¿sí? Que estaban puestas en cascada así. Este tenía 2 entradas y este tenía así, una tercera entrada. Este es OR exclusivo A, OR exclusivo B, OR exclusivo C. Ponele, si esto fuera A, B y C. ¿Sí? Que te dé lo mismo que vos saques esto y ponga ahora exclusivo A, B y C, digamos. Bueno, ahí se juntaron las líneas. Es lo mismo que ponga todo en una sola compuerta. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, ahí tenemos las tres operaciones lógicas, OR exclusivo, AND. La otra señal fue salida. La otra operación, la 1 es entrada al biestable. 0 salida, 1 entrada, 2 AND, 3 OR exclusivo, 4 OR. Y después creo que la 7, que es la otra que vimos, no, la 6 es detección de 0. Nos falta la, esto tengo que pasar muy interactivo, 5, que será 5. Me está haciendo el desplazamiento la operación 5. Básicamente el desplazamiento es como una carga. Nada más que, si ustedes ven, es exactamente igual que la carga, nada más que en lugar de que el valor venga del bus, está viniendo desde otro lugar, que vendría a ser desde un estado de otro biestable. Pero la lógica combinacional es exactamente la misma que la carga. O tenés la habilitación que controla y la señal que se conecta en J para, ¿cómo se llama? La señal normal va a J y la señal complementada va acá. Y obviamente en este caso estoy haciendo, si vos lo ves, está inclinado esto, pero está haciendo desplazamiento a izquierda. El contenido de este biestable, ustedes ven, el contenido de este pasa acá, el contenido del medio pasa al de arriba, y el contenido del de arriba, si ustedes ven, viene acá y se mete en el de abajo. Suponte, vamos, ya habilité esto, voy a poner un valor en 1 para ver cómo se desplaza. Ahí va con cada pulso, se va desplazando ese único 1 hacia la izquierda. Y cíclico porque ahí vuelve abajo. Suponte, si tuviera 2, 1, se va desplazando a la izquierda. Pero es básicamente como una carga. Como ahí ya hay una segunda operación de entrada, vamos a poner un solo 1. Como hay una segunda operación de entrada al biestable, es que porque puse la OR. Porque si ustedes ven, estoy juntando lo que es la carga forzada de un bus y estoy poniendo el desplazamiento a izquierda. Entonces, para poder juntarlo en una única entrada, con dos operaciones, tengo que poner una OR. Lo que le aclaró y le recalcó tanto Hernán. ¿Está? ¿Sí? Ahí está haciendo el desplazamiento. Es medio coso porque, bueno, lo vamos a hacer andar como una XT que la tenía. Ok. A full anda, ¿eh? Vamos un poquito más lento. Éramos felices. A un GER, a un segundo vamos a hacer. Está desplazamiento izquierdo, mientras está activada la señal, sigue haciendo el desplazamiento. Y me falta la 7. La 7, dale. Me está habilitando a la operación de complemento a la base. Esto debería también ir al bus. En realidad, este también por cuestiones de espacio hace la veces de bus.
que vendría a ser este. En realidad este, 4, este debería venir acá, y correspondería ahí. Entonces el segundo engancharse acá y el tercero engancharse acá, para tener un solo bus homogéneo. Por ahora, como para probarlo, puse hacia afuera. Hace las veces del bus que recibe el complemento a la base del contenido de A, que era la otra operación acá, complemento a la base del contenido. ¿Qué básicamente hacemos para hacer el complemento a la base? El complemento a la base menos 1 más 1. ¿Sí? El complemento a la base menos 1 es muy fácil porque saco de Q negado. Cambio por 0 por 1 y 1 por 0. Entonces, si el bit vale 1, saco de Q negado. Entonces, acá yo ya tengo el complemento a la base menos 1. ¿A eso qué le tengo que hacer? Sumarle 1. ¿Qué es lo que es esto, entonces, estos cuadraditos? ¿Qué es lo que son? Ya lo vieron ahí. Es un semisumador de los viejitos que diseñamos en su momento, del semisumador este, el bloquecito, que hace las veces de suma dos valores y me produce la suma y el acarreo. Entonces, lo estoy usando acá para sumarle 1. Entonces, ¿de dónde sale ese 1? Sale de la misma señal de control, el más 1, que le estoy sumando al complemento. Entonces, la salida y el acarreo se engancha con el que sigue, que viene, que se engancha con el que sigue, y bla, bla. Y a su vez estoy controlando de vuelta con las AND, estoy controlando la entrada al bus. En este caso me coincide que el complemento a la base de 4 es 4, porque el complemento a la base de 5 es 3, el complemento a la base de 6 es 2, el complemento a la base de 7 es 1, etc. El complemento a la base de 3 es 5, ¿sí? Como estoy en 3 bits, ¿cuánto te falta para llegar a la potencia de la base, que sería 8? ¿Ok? Y este le agregué porque si vos haces el complemento a la base de 0, ¿sí? Te da 0 más un acarreo. ¿Ok? Este vendría a ser el bit de... Este debería haberle puesto acá. Este sería el carry. Ahí va. Carry. El acarreo. ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Están vivos todavía? ¿Se entendió? Profe, ¿podría pasar ese gráfico al campus para poder ir repasando, haciendo de vuelta el ejercicio? ¿Vos querés el dibujito o querés todo el circuito? Ah, Y el dibujo. ¿así? Ahora lo subimos a este. Bueno, justo al revés. Ahora lo subimos. Pero de vuelta les digo, háganlo ustedes en papel. Esto normalmente lo hacíamos hacer en unas hojas grandes. A ver si tengo por acá.
Este. Ahora les paso este. Estaba el... Ahora les paso este, pero les digo, conviene hacerlo ustedes para que lo entiendan, digamos. Y sobre todo cuando hay muchas operaciones juntas, que es donde entra en juego que vos tenés que controlar al biestable y demás. Fíjate que si vos acá tenías un biestable D o T, vas a necesitar toda esa lógica que puso Hernán previa a todo esto. ¿Mm? Para hacer la carga y demás. No tengo más. Pero chat. No dijeron más nada. Ahora les subo esto. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta. Por ahora no, pero Por ahora no. Bueno, falta hacerlo. sí. Tengan en cuenta porque siempre en los parciales hay un ejercicio muy parecido a esto. No van a tener tantas operaciones, pero sí normalmente son 3 o 4 operaciones. ¿Sí? Ya sea una carga, un desplazamiento, un complemento, algunas, no son 10, 12, pero siempre son 3, 4 operaciones. Y damos vueltas sobre entre 2 registros, un bus, distintas combinaciones de eso, digamos. Combinaciones entre los origen y destino de la información y las operaciones, cómo se combinan y se juntan. Bien. No hay preguntas, nos vemos, creo que, no sé si hay clase, creo que la otra semana ya hay mesa, o queda una más. Hay mesa Ya la es la semana que mesa, viene. Rodrigo. Ya en la mesa entonces, bueno, nos reencontraremos luego. Nos vemos, profes. Nos vemos. Hasta luego chicos, nos vemos Chao. próximamente.